Buenas noches, hermanos y hermanas. En esta noche tenemos la oportunidad y el placer de presentarles el estudio bíblico Génesis. del libro de Génesis. Y vamos a comenzar con una reseña súper importante. Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Es un privilegio para nosotros, mi persona Alejandra y mi esposo Wilmer, hablarles el día de hoy de Génesis. Ok, ¿qué es el Génesis? El libro de Génesis lo vamos a encontrar apenas abrimos nuestra Biblia como el primer capítulo que vamos a encontrar en este libro, recordando que este se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que el Génesis lo vamos a encontrar como parte del Antiguo Testamento, teniendo en cuenta que este va a ser el primer libro. ¿Qué significa la palabra Génesis? La palabra Génesis significa origen, y esto nos va a hablar acerca de la creación divina de todo lo que quiere decir el mundo y la relación especial que tenía Dios con el ser humano. Se dice que Génesis fue elaborado entre 1445 a 1405 a.C. No se sabe con exactitud quién fue, pero en la Biblia hay diferentes pistas que nos llevan hacia una persona, hacia Moisés. Y Moisés fue una persona impresionante que no solamente construyó y elaboró el Génesis, sino que construyó 5 libros más: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Teniendo en cuenta que esos son los 5 libros que conforman el nombrado Pentateuco. Ahora, ¿cómo se conforma el Génesis como tal? El Génesis se divide también en dos partes muy importantes. La primera parte, que es la que va desde el capítulo 1 al capítulo 11, que nos va a hablar acerca de la creación del mundo y la relación de Dios con el ser humano. Y la segunda parte, que nos va a ir desde el capítulo 12 hasta el 50, que nos va a hablar de un hombre muy especial para Dios, el cual es Abraham, y posteriormente nos va a hablar acerca de su familia. Ok, centrándonos en el capítulo 1 al 12, entonces, ¿de qué va a tratar esto? El Génesis va a tratar acerca de la creación del mundo. El mundo se encontraba en mucho desorden, habla de que estaba desolado, que el Espíritu Santo estaba por encima de las aguas, pero nos habla de desorden y de oscuridad. Entonces Dios, de ese desorden, crea el universo. Nos habla que durante 6 días el Señor creó pues todo lo que ya sabemos, el sol, la luna, las estrellas, y fue creando poco a poco todo lo que hoy conocemos como el mundo. En el 6º día creó todo lo que son los animales y lo más especial para él, que era el ser humano. En el 6º día el Señor crea la humanidad. ¿Quiénes eran estas personas especiales que el Señor creó? Los conocidos Adán y Eva. Y estos eran especiales para el Señor porque dice la palabra que fueron hechos a su imagen y semejanza. El Señor también les da un poder especial a ellos, que es nombrar a todos los animales sobre la faz de la tierra, y que también tenían el privilegio de estar en el jardín del Edén, en el cual no les faltaba absolutamente nada, tenían acceso a alimentos, no tenían que trabajar, pero ocurre algo. Ellos son tentados por la serpiente, que es la representación pues de Satanás, y comen del único árbol del cual Dios les prohibió comer a Adán y Eva. Ellos tenían acceso a todo en el Edén, excepto hasta este árbol que el Señor les había dicho que no podían comer de él. ¿Y cómo fue que la serpiente los engañó? Entonces la serpiente les hace pensar que no iban a morir como el Señor les había dicho, sino que iban a ser como Dios. A lo que Eva sucumbe a esto, y no solamente ella, sino que también tenta a Adán para que coma de este fruto. Posterior a esto, ellos empiezan a sentir vergüenza porque ya empiezan a tener conocimiento del mal y se esconden. A esto aparece el Señor, aparece Dios, los confronta y ellos empiezan a culparse entre ellos. Eva le echa la culpa a Adán le echa la culpa a Eva, le echan la culpa a la serpiente en vez de arrepentirse. Entonces en esto pues trae consecuencias a la vida de Adán y Eva,
ellos son expulsados del Edén, como lo conocemos, y trae graves consecuencias que arrastran a toda la humanidad con ello. ¿Cuáles son estas consecuencias? La primera es que se rompe esta relación directa que tenían Adán y Eva con el Señor y se genera el pecado. Lo segundo es que son expulsados del Edén. Lo tercero es que Dios le dice a Adán que a partir de ese momento va a tener que comenzar a trabajar arduamente para poder obtener alimento para él y pues para su familia. También lo cuarto es que le dice a Eva que a partir de ese momento va a empezar a tener dolores de parto al dar a luz y pues van a tener una muerte física. Esas son las consecuencias que van a acarrear a partir de ese momento de que lo conocemos como el pecado original. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia les entrega una promesa a Adán y Eva, que es que un miembro de su descendencia pues va a traer salvación para ellos y para su generación. En esta segunda parte hablaremos de Abraham y toda su descendencia, porque de esto trata estas tres partes, del 12 al 25, del 25 al 36 y del 37 al 50 en los versículos de Génesis. Entonces comencemos con la primera parte, del 12 al 25. En esta parte, Abraham tuvo que salir de la tierra de sus padres para recibir su propia bendición, que era tener su familia. Él tenía su esposa que se llamaba Sara y tenía una esclava que se llamaba Agar. Sara no podía tener hijos con él y en su desesperación de tener descendencia le dio a Agar a Abraham para que tuvieran una unión. De esa unión de Abraham y Agar nació Ismael, el fundador de los ismaelitas. Y luego, cuando ya Abraham, adelantado a su edad, me refiero un poco viejito, encontró a Dios y llegó a la tierra prometida, nació su hijo con Sara, casi rozando los 100 años, su hijo Isaac. Luego de esto, Abraham muere. Isaac tiene dos hijos, que era Esaú y era Jacob. Pero Jacob no se portó muy bien, porque arrebató la bendición que tenía Esaú, engañando a su padre, que estaba muy viejo y ciego. No solo le arrebató la bendición, sino que también su herencia, y huyó. Además de esto, tuvo 4 esposas y se portó realmente no muy bien. Luego tuvo 12 hijos. De estos 12 hijos sobresalió uno muy importante, que era el llamado José. José fue vendido por sus hermanos, una historia trágica hasta donde vamos. Pero José se convirtió en una de las personas más influyentes y más poderosas en Egipto, cuando tuvo la revelación de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y así no solamente alimentó a Egipto, sino también a su propia familia, que cuando llegaron a abastecerse de alimentos se encontraron que con ese hermano que habían vendido como esclavo era el que los estaba alimentando. Y en el versículo 49, finalizando Génesis, hay algo muy importante. Es la bendición de Jacob. En esta bendición dice que vendrá un rey que va a volver a reconstituir el paraíso. Y así terminamos una historia impresionante, fascinante y llena de muchas historias importantes de la Biblia, como es el libro de Génesis. Muchísimas gracias por haberse conectado, por dedicar de su tiempo para aprender mucho más de el Señor, y espero que esta palabra haya sido muy edificante para sus vidas, y queremos incitarlos a que sigan aprendiendo más, escuchando nuestros estudios bíblicos cada lunes que publicamos a través de nuestras redes de YouTube, y que también puedan leer un poquito más su Biblia para extender este conocimiento. Muy buenas noches, mis hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Amén.